río, man. ¿Lo viste? Sí, ¿quieres verlo? No podemos pasar, man. Primera vez del viaje aquí en Guatemala donde siento miedo de verdad. Ahorita atrás de nosotros quedó un río. Veníamos por una calle, vamos para un lugar que se llama Panajachel. Queda a la orilla del lago Atitlán. Y el mapa no sé por qué nos sacó de la carretera panamericana y nos tiró por pueblitos. Supuestamente porque era una carretera más corta. Pero hemos venido por una calle que es... O sea, es una calle con unas curvas increíblemente peligrosas y de repente llegamos a un rótulo que dice puente destruido y hay un río contaminado se mira, pero absolutamente nada en medio de la nada. Son las 7:30 de la noche, aquí estoy solo, no hay nadie más. Atrás de nosotros iba un busito y cruzó el río, no sé cómo. Nosotros no tuvimos valor de cruzarlo, entonces nos estamos regresando. La idea de este video pues era mostrarles el lago de Atitlán. Iba a empezarlo mañana de hecho este video, pero me dio ganas de empezarlo ahorita para contarles lo que nos pasó. Vamos a buscar donde dormir. Creo que nos vamos a regresar a un pueblo que se llamaba... No recuerdo cómo se llamaba tampoco, pero bueno, vamos a regresarnos como media hora por esta calle. Ok amigos, vean, ya me ubiqué. Estoy aquí en un municipio que se llama Patzún. Este lugar está bonito, la verdad. Se ve que hay mucha gente, hay mucho movimiento. Hablamos con varias personas y nos dijeron que esa calle, por donde nos mandó el mapa, es una calle que ya no se usa, que es muy poca transitada. Es por eso que estábamos solos, absolutamente solos. Habían unas curvas ahí extremadamente peligrosas. Se miraba una calle bien tétrica, como de una película de miedo así. El humo se levantaba del pavimento, bien raro. Y pues aparentemente ese puente tiene mucho tiempo de no existir y como ya no la usan, entonces a nadie le importa arreglar ese puente. De hecho el río que pasa por ahí es un río de aguas negras. Entonces decidimos quedarnos aquí en este lugar y buscar un hotel, pero resulta que solamente hay un hotel. Las habitaciones valen 40 quetzales, eso es 120 lempiras. Ya pueden imaginarse cómo son las habitaciones del hotel. No parece hotel, la verdad. Entonces queremos dar una pequeña vuelta aquí, aguantando frío a 13 grados. Vean el humo. Saco humo de la boca. ¿Qué vende? ¿Tacos? Sí. ¿Qué valen? De 10 y de 15. De 10 y de 15. Uf, vean nada más qué tremenda catedral tenemos ahí enfrente. Imponente. No sé si se nota ahí, si se nota. Campanota enorme. Patzún City. Aquí están vendiendo comida a mucha gente. Aquí hay movimiento. Pero todas las personas andan abrigadas, bien abrigadas. Amigos, amigas, son las 12 de la noche. Estuvimos aproximadamente 6 horas conduciendo desde Antigua Guatemala hasta llegar aquí a un lugar que se llama Panajachel. Estamos justo como a unas 3 cuadras más o menos, como a 300 metros del lago de Atitlán. Honestamente tenía muchas ganas de llegar a este lugar y pues lo hicimos. Al final tuvimos que dar una vuelta enorme solamente para rodear ese río donde estaba el puente que se había caído. Gracias a Dios llegamos sin ningún inconveniente, solo que sí veníamos muy cansados. Ya conseguimos aquí un hotel. La habitación, como la pueden ver, está un poco hecha un desorden ahorita porque traíamos muchas maletas. Tenía ganas de madrugar para grabar el lago amaneciendo, pero creo que estoy muy cansado y no quiero despertarme antes de las 5 de la mañana. Así que nos vemos mañana haciendo un recorrido ahí por uno de los lagos más grandes que hay aquí en Guatemala, el lago de Atitlán. Muy buenos días amigos, vean que ya pasamos el susto, ya estamos tranquilos, ya olvidamos un poco lo que sucedió ayer. Y hoy hemos amanecido aquí, estoy aquí en un mercado en un lugar que se llama Panajachel. Panajachel es un municipio y una ciudad de un departamento de aquí de Guatemala que se llama Sololá. Estamos justo ahorita al par de uno de los lagos más famosos de Guatemala y más famosos del mundo, el lago Atitlán. Vamos a ir a conocer el lago, pero antes quiero conocer un poco aquí lo que es esta ciudad de Panajachel. Hay mucho movimiento el día de hoy aquí. ¿Un quetzal vale uno? Sí. Entonces dame uno. Sí, eso es de 25. O sea, 3 por un quetzal. No, uno. Ah, ok, dame uno. ¿Solo se muerde ya? Sí. ¿Con todo y concha? Sí. Me acabo de comprar un durazno. Vale un quetzalito un durazno. Tiene como pelo la concha, ¿no? Está bueno, ¿eh? Creo que nunca los había probado. Es como dulce con ácido. Un durazno aquí, guatemalteco, aquí en Panajachel. Mira, aquí venden de todo. Tomate, mango, plátano. ¿Banano es? Sí. Okay. Este es chile habanero.
Chile normal. Caballo. Caballo. Este es maracuyá. Granadilla. Ah, granadilla. Venden ocote también aquí, vean. De todo tipo de marisco también. Está muy movida la ciudad el día de hoy. No sé si tendrá algo que ver porque el día de hoy hay tomas de carreteras aquí en Guatemala. No sé si eso influye o siempre está aquí muy movida la ciudad. Estaba leyendo y aproximadamente aquí viven 11,000 habitantes. O sea, no hay mucha gente, pero sí se mira muy movido. También andan muchos turistas. Vean, amigos, nada más lo que me acabo de encontrar aquí. Vean, tremenda iglesia que tengo a mis espaldas. Esta iglesia recibe el nombre de Iglesia San Francisco de Asís y fue construida en el tiempo de la colonia española a mediados del siglo XVI por un movimiento religioso conocido como franciscanos. La verdad que es una obra de arquitectura impresionante, parece un castillo, no se lo puedo negar, que lo deja con la boca abierta a uno. Ahorita estoy dentro de la iglesia aquí, San Francisco de Asís. Hay varias personas que están orando aquí dentro, están rezando. Y creo que nunca había entrado a una iglesia donde se sintiera tanto el olor a cera. Hay muchas velitas ahí prendidas, pero muchas. Entonces se siente bastante ahí adelante el olor a la vela quemada. Esta calle que miran aquí se llama la calle Santander. Es la calle principal que tiene aquí este municipio de Panajachel, la que va directamente al lago de Atitlán. Y vean por aquí, hay un paseíto que está lleno, pero lleno de ventas. Se mira muy bonito así. Tiene árboles que dan sombra y ustedes pueden caminar ahí directo y van a dar al muelle donde ustedes pueden tomar las lanchas o los barcos que hacen los recorridos por el lago. Entonces nos estaban diciendo que si ustedes vienen a Panajachel y no hacen el recorrido por el lago, es como que no hayan venido a Panajachel, porque ese es como el atractivo principal que tiene este lugar. Debo decir que los recorridos por el lago no son nada baratos, aunque hay de diferentes opciones. Pero si ustedes ya quieren cruzar el lago e ir a conocer los pueblos mayas que están al otro lado del lago, ya es más caro. Pueden llegar a cobrarle hasta 500 quetzales por persona. Entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes puedan negociar con las personas que venden el tour para que les puedan dar un precio más accesible. Entonces si ustedes negocian pueden encontrar el tour un poco más barato. Nosotros lo conseguimos al final a 500 quetzales por 2 personas y vamos a llevar una lancha privada. Wow, amigos, vean nada más esta chulada que tenemos aquí. Tenemos aquí un mirador. Hay mucha gente aquí tomándose fotos. ¡Qué tremendo lago! Se ve increíble. Vean, hay una persona ahí que está practicando natación. Vean qué belleza. Una chulada. Por allá tenemos que ir. Allá están las lanchas donde vamos a ir. Para mi casa. Ando buscando una moneda para ajustar para mi pasaje. ¿Qué vale? De Marañón. ¿Sí? Tengo de a 10, de a 15. ¿Cuánto tarda normalmente el recorrido? Mira, pues si nos vamos un poquito rápido, media hora. Media hora de cruzar todo el lago. Cruzar el lago. ¿Y a qué pueblo vamos a llegar? San Juan. San Juan la Laguna. San Juan de la Laguna, donde está. San Juan de la Laguna. Sí. Vean la bandera de Guatemala flameando en los aires. Y esa es la bandera de Sololá. Ah, esa es la bandera de Panajachel. Y esa es la bandera de Guatemala. Ahí hay un corazón para tomarse fotos con el lago de fondo. Y dice ahí, Pana, tu destino. Y con unos volcanes de fondo, un volcancito, otro volcancito por allá. Me he dado cuenta que aquí la gente no dice Panajachel, sino que solo dice Pana. ¿Para dónde vas? Para Pana. Interesante, ¿no? Así como nosotros no decimos Tegucigalpa y no Tegus, aquí dicen Pana. Esta es, ¿verdad? Sí. Ok. Eso. Vean esos que están allá. Parecen yate esas cosas. Vean que me dice aquí mi guía Pedro que ese yate que está atrás solo trabaja sábado y domingo y que caben hasta 200 personas. Lo bueno es que no nos vamos a quemar porque la lancha tiene techo. Bueno, ya, ver la puta. Nosotros hablamos de Cachiquel. Utzawach es ¿qué tal? Utzawach. ¿Qué tal? Utzawach. Utzmatiosh, así se contesta. Utzmatiosh. Cachiquel es el idioma. Cachiquel, es Cachiquel, idioma maya. Aguanachua es tu hermana para mí. ¿Cómo? Aguanachua. Ok, nuestro guía es maya. Habla cachiquel. No entendí ni una palabra, pero... Ok. Hola. ¿No existe el hola o sí? Hola, Utzawach. Es como está, ¿verdad? Uxabach. No hay hola como tal, ¿no? ¿Verdad? Uxabach. ¿Qué tal? Uxabach. Y adiós. Kimana. Kimana. Nos vamos, Kimana. Estoy aprendiendo ya palabritas aquí en maya. Nuevo idioma, nuevas palabras. Amigos, vean que justo ahorita estamos cruzando el lago de Atitlán, el lago más profundo de toda Centroamérica y el lago más grande de toda Guatemala. Según las investigaciones, dicen que este lago hay partes donde llega a 340 metros de profundidad y mantiene un promedio de 220 metros de profundidad. Hace unos años, National Geographic vino a hacer un estudio a este lago y se dieron
cuenta que debajo de las aguas de este lago hay una ciudad maya perdida. Es decir, que en un tiempo esto no era agua, sino que eran casas de unos mayas y que luego, después de varias erupciones volcánicas, fue como este lago se fue formando. Este lago se encuentra a 1500 metros sobre el nivel del mar y tiene un volumen de 25 kilómetros cúbicos de agua. Toda el agua que está aquí es de origen volcánico. Se cree que tiene como desagües subterráneos algunos túneles por donde el agua está en constante movimiento. Y otro de los puntos que lo convierte en tan atractivo es que está rodeado de los tres gigantes, los tres volcanes que rodean el lago, que es el volcán de Atitlán, el volcán de Tolimán y el volcán de San Pedro. Y también está rodeado de varias comunidades mayas, que de hecho ahorita nos dirigimos hacia una de ellas. Ok, acabamos de llegar aquí al muelle, el muelle aquí de San Juan La Laguna. Me está diciendo aquí mi guía que el lago está dividido en dos partes. En una parte del lago los pueblos hablan un idioma maya que se llama Sutujil, y en el otro parte del lago hablan otro idioma maya que se llama Cachiquel. Cachiquel. Entonces aquí en San Juan La Laguna hablan Sutujil. Sutujil. Bueno, vamos a ver qué palabras aprendemos. Vean, ya estoy viendo rótulos en idioma maya aquí. Dice ahí Hab el Lab Hak Shekunkuk Hakbak. Aquí me dicen que Shekunkuk Hakbak significa San Juan La Laguna. Y esto, Hab el Lab Hak, significa que esto es un pueblo. O sea, ahí dice el pueblo de San Juan La Laguna. Y esto al parecer es un grupo de marimbistas de aquí, de este pueblo. Galería de arte. Después en textil, como sacamos la fibra del algodón con colores naturales. Ok. Es la primera vez que vienen. Primera vez. Entonces seguimos el Ok. Bueno, ella es nuestra guía, Cándida. Nos va a guiar aquí por el pueblo de San Juan La Laguna. ¿Dónde vamos ahorita? Aquí es la fábrica de chocolate. No, ahorita vamos en galería de arte. Galería de artes. Uy, perdón. Buenas. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone, sitting in my pocket in plain sight. Andan muchos turistas por aquí, parecen europeos. También hay varias mototaxis. Tuk-tuk le dicen aquí. Ajá, pueden pasar. Gracias. Buenas, permiso. Venimos de Honduras. Como vean, Jocelyn está pintando aquí. Está usando la técnica óleo sobre lienzo. Yo pensé que ya estaba terminado el cuadro, pero ella me dice que le falta todavía. Sí, todavía está. Y aquí tiene la preparación del óleo. Creo que nunca había entrado a un taller así de pintura. Bueno, vean que estábamos caminando aquí por la calle de las Artes y hemos entrado aquí a un local que se llama Galería de las Artes San José. Me estaba comentando aquí Jocelyn, que es la artista que está aquí ahorita en este lugar. Me dice que aquí en San Juan La Laguna hay un grupo de 25 jóvenes artistas que se dedican a pintar, a plasmar su arte, en este caso en estos lienzos, y luego exponen sus obras y también las ponen a la venta. Acá hay muchos cuadros, está lleno de arte. Si ustedes vienen algún día por aquí, los invito para que se pasen por esta calle y apreciar las obras de arte que ellos hacen. Esta calle me recuerda un poco a Cantarranas allá en Honduras, por todas las pinturas que hay. Vean, esta está en el suelo. Es una señora maya, está como tejiendo. Creo que está tejiendo todo este lienzo que sigue para allá, que pues es la calle pintada. Mucha venta de artesanía a la orilla de la calle. Y también muchos localitos así como este. El recorrido que nos andan haciendo aquí consiste en pasar primero por una área que es de arte, luego una área que es textil, donde estamos ahorita, y luego creo que también nos va a llevar a una fábrica de chocolate, fábrica de medicinas naturales, algo así nos dijeron. Estamos aquí en una segunda planta de una casa, esperando que venga nuestra maestra. Ahí viene, ya viene. Buenos días, Buenos bienvenidos días. a la asociación, mi nombre es Rosa. Gracias. Aquí en esta asociación trabajan 27 señoras, en donde esas 27 señoras trabajan con plantas y algodón. Y así nosotros empezamos a sacar Wow, mira. el hilo del algodón. Nosotras esto veníamos trayendo de generación en generación, desde nuestros abuelos, nuestros padres. Ya las niñas acá de 7, de 8 años empiezan a trabajar con el hilado de algodón. Rosa me dio la oportunidad de sacar algodón aquí, hacerlo en hilo. ¿Para dónde? Lo estoy haciendo mal. Sí, está bien. ¿Está bien? Hay que darle rápido a esto. Yo no sabía que así hacía el hilo de algodón, ni idea. Y tengo que estar hincado. Sí. Me tienen regañado aquí, sacando hilo de una planta de algodón. Wow, esta parte de aquí me ha encantado. Nos han explicado el proceso
para hacer un vestido como eso. Vean, aquí están los algodones donde van sacando el hilo. Y me están diciendo que ese hilo luego lo tiñen con hojas de plantas. Vean, cada una de estas hojas da un color diferente. Por ejemplo, el coco, la cáscara del coco da este color. Y aquí hay un montón de insectos que viven en la corteza de los árboles que dan este color así moradito. Y dicen que si le ponen limón sale así rojito. Mi color favorito es el color que da el aguacate. Vean este color de aguacate. Aquí se mira más vivo porque dicen que este lo han pasado varias veces durante varios días por aguacate. Y vean que luego que el hilo está listo, lo ponen en esta tejedor de cintura, le llaman. Se lo amarran en la cintura y empiezan a tejer uno por uno. Y dicen que este proceso de tejer ese hilo tarda de 2 a 3 días dependiendo la velocidad de la mujer que lo haga. Y luego de eso podemos ver las bellezas que ustedes están viendo aquí para poner platos, chalinas, bufandas, de todo. Ustedes pueden abrir una tarjetita de esta y adentro está el nombre de la persona que la hizo. Vea, esta la hizo Herminia y vale 175 quetzales. Esta es una bufanda. Así que si ustedes algún día quieren comprar algo así, algo muy bonito, algo así de corte, no pidan rebaja porque el trabajo que hay detrás de esto es trabajo de semanas. Nada comparado con lo que hace una máquina. Esto todo es hecho a mano. Hemos salido ya del recorrido textil y vamos caminando aquí para el recorrido a una fábrica de chocolate, pero en el camino nos encontramos tremenda obra de arquitectura. Una iglesia católica que se llama San Juan Bautista. Solo vean esas campanas, qué viejas se miran. Y vean que justo a la parte de la iglesia está el colegio La Salle. Ese colegio también está en Honduras. La Salle, creo que es de aquí de Guatemala. Acá adentro se escuchan pajaritos. Está impresionante, está increíble esta iglesia por dentro. Y huele bien rico. Huele a limpio. No sé, como un olor... No sé qué olor, pero me agrada. Huele muy bien, la verdad. Vean que estamos ahorita aquí en la fábrica de chocolate. Es chocolate artesanal. Me acabo de comprar una barrita de chocolate. Vean la fábrica se llama Chocolate Artesanal Licor Marrón. Y este es un chocolate de arándano 40%. Es decir que este es un poquito amargo, pero no tanto. Hay uno que es del 75%. Aquí ustedes pueden probar chocolate con licor, si gustan. Este pues es sin licor, es dulce. Vamos a probar chocolate hecho por manos de aquí, de San Juan La Laguna. Oh, qué rico. 100% artesanal. Nishnu sikih para que esto van a visitar a San Juan La Laguna y las tajnajun chebe. San Juan La Laguna es un lugar muy rico en culturas, ofrece muchas tradiciones y esta es una de las fábricas más visitadas en San Juan La Laguna. Nosotros hacemos todo el proceso del chocolate 100% artesanal y esto es parte también muy importante de nuestra vida, ya que en San Juan La Laguna a través del turismo nosotros nos alimentamos a diario. Muchas gracias. Buenas. He vuelto por mi manguito. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Un mango. ¿Cuánto vale este, por ejemplo? 5. 5. ¿Y estos todos valen 5? Todos son 5. ¿Y qué le pone? Tepite, chile y limón. Ok. ¿Y este? ¿Así? También 5. También así. Den al menos eso, pues. Oh, el chilito. ¿Qué? Ah, es en polvo. Lo que le ponen no es pimienta. Es otra cosa, no sé qué es. Pepita creo que me dijo. No sé, pero le siento sabor como a canela. Como a pinol, algo así. Pero está bien. Vean amigos, aquí vamos subiendo aquí de Panajachel hasta Sololá. Esta es la carretera Ruta Nacional número 1, RN1 de aquí de Guatemala. Y justo a la orilla de la carretera tenemos tremenda cascada. Vean nada más cómo viene desde allá arriba. Va bajando todo aquí, pasa por debajo del puente que está aquí y va saliendo allá al lago Atitlán. Y me estaban comentando que el nombre de esta cascada es Velas de Amor. No sé por qué se llama así, pero tiene un nombre curioso. Y dicen que cuando llueve, esta cascada crece más y el agua que cae es más imponente. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding. Amigos, hemos llegado aquí a un lugar que se llama Sololá. Es un municipio de aquí de Guatemala, pero en este lugar hay mucho movimiento.
Vean nada más la cantidad de carros. Escuchan los policías que están diciendo a los carros: avancen, quítense de ahí, no se parquee aquí. Nunca había escuchado este lugar y de repente llegamos y vimos una torre enorme y dijimos, bueno, vamos a bajarnos aquí. Y justo esa es la Torre Centroamericana. Es una torre que en el pasado funcionaba como un cuartel militar, funcionaba como un presidio. Ahí agarraban a los malhechores y los metían presos, y recibe el nombre Centroamericana porque la persona que la construyó dijo, bueno, ya que Centroamérica se ha unido, entonces pongamos el nombre de Torre Centroamericana en honor a los 5 países centroamericanos. La torre como tal tiene una altura de 26 metros y lo otro que está medio de atrás es la iglesia católica de aquí. Aquí como que les gustan las iglesias así, imponentes, hermosas. Vean que me pedí un café con chocolate, la verdad que está muy bueno. También me pedí una empanada de pollo. Ayuda a quitar el frío, muy bueno la verdad. Y creo que no hay mejor lugar de terminar este video sino aquí sentados tomándonos un cafecito. Este video que empezó con miedo, un poco asustado, perdido en una calle que no conocía, pero que después de todo me encantó todo lo que vi. El lago Atitlán es una belleza. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este video. Yo me voy a terminar este cafecito y luego vamos a continuar nuestra ruta hasta llegar a Tecumumán, que ese es el objetivo de nuestro viaje. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.